Algunas monjas del Vaticano han roto finalmente su silencio sobre la impactante verdad que rodea al Papa Francisco. Debemos unirnos en oración para apoyar a los cardenales y pedir al Espíritu Santo que les ayude a tomar la decisión correcta. Este urgente llamamiento a tomar la decisión correcta en un momento crítico apunta a un encubrimiento por parte del Vaticano. Y esto se suma a los rumores de que el Papa Francisco podría estar vivo, retenido en secreto contra su voluntad, mientras fuerzas poderosas orquestan un plan de sucesión. Entonces, ¿quién silenció al pontífice? ¿Y qué han presenciado estas monjas para decidir hablar ahora? Vamos a profundizar en el tema. Los últimos días y las circunstancias misteriosas. Tras su supuesta muerte, el cuerpo del Papa Francisco fue preparado para su exposición pública y su funeral se celebró el 25 de abril de 2025 en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Miles de personas, entre ellas dignatarios de todo el mundo, asistieron a este solemne acontecimiento. Un espectáculo de tal magnitud que era fácil creerlo sin más. Sin embargo, a lo largo de la historia, las ceremonias elaboradas han servido a menudo como distracciones eficaces de verdades incómodas. En este contexto de declaraciones oficiales y pompa ceremonial, comenzaron a circular rumores que sugerían que no todo era lo que parecía. Algunas de estas teorías sugerían que el Papa Francisco seguía vivo, escondido por funcionarios del Vaticano por razones desconocidas. Otros afirmaban que su muerte era un encubrimiento orquestado por fuerzas dentro de la Iglesia que se oponían a sus reformas progresistas. A medida que estas teorías ganaban fuerza, la atención se centró en una fuente inesperada de posibles revelaciones: las monjas del Vaticano. Las monjas han ocupado durante mucho tiempo una posición única dentro de la jerarquía católica, profundamente arraigadas en el funcionamiento diario de la Iglesia, pero a menudo ignoradas en los debates sobre el poder y la influencia. Su acceso a zonas e información sensibles, combinado con su reputación de integridad moral, las convierte en testigos potencialmente peligrosas de los secretos del Vaticano. Si alguien pudiera romper filas para revelar verdades ocultas, bien podrían ser las hermanas que han dedicado su vida al servicio de una Iglesia que, según ellas, debe defender la honestidad y la justicia. Durante la hospitalización del Papa Francisco en marzo de 2025, antes de su supuesta muerte, circularon teorías conspirativas, especialmente en redes sociales como TikTok. Según informó The Guardian, TikTokers italianos como Ottavo y Bombolino difundieron afirmaciones de que el Papa Francisco ya había fallecido, y Ottavo supuestamente se infiltró en una sala del hospital para sugerir que el Vaticano ocultaba su muerte. El Vaticano se apresuró a silenciar estas voces, proporcionando lo que afirmaban eran actualizaciones, fotos e incluso mensajes de audio del propio Papa. Pero, ¿eran auténticos o se trataba de elaboradas fabricaciones diseñadas para ganar tiempo ante lo que realmente estaba sucediendo a puerta cerrada? El Vaticano tiene una larga historia de gestión de la información con extremo cuidado, especialmente cuando se trata de la salud y el estado del Papa. El caso del Papa Juan Pablo I, que murió en 1978 tras solo 33 días como Papa, ofrece un precedente inquietante. Su repentina muerte desató numerosas teorías que sugerían un asesinato relacionado con escándalos financieros, y las supuestas discrepancias en la versión del Vaticano alimentaron las especulaciones que continúan hasta hoy. ¿Podría el caso del Papa Francisco representar una versión más sofisticada del mismo patrón? ¿Un pontífice problemático eliminado de la ecuación por fuerzas amenazadas por su agenda reformista? Lo que hace especialmente sospechosas las circunstancias que rodean la supuesta muerte del Papa Francisco es el momento en que se produjo. Apenas unos días antes de su fallecimiento, el 20 de abril de 2025, Francisco mantuvo una reunión privada con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. El contenido de esta reunión sigue siendo un misterio, y solo se han hecho públicas vagas declaraciones oficiales sobre asuntos de interés mutuo.
En las 24 horas siguientes a este encuentro, Francisco supuestamente murió de un derrame cerebral. ¿Podría haber revelado el Papa algo a Vance, tal vez sobre las finanzas del Vaticano o la injerencia política que selló su destino? A las sospechas se sumó la inusual presencia de seguridad en el Vaticano en los días previos a su supuesta muerte. Fuentes cercanas a la Santa Sede informaron de una afluencia de personal de seguridad vestido de civil no afiliado a la Guardia Suiza, lo que sugiere que fuerzas externas se habían interesado por las operaciones del Vaticano. El Palacio Apostólico, donde reside el Papa, fue sometido a protocolos de acceso restringido que suelen reservarse para emergencias diplomáticas internacionales, y se negó la entrada a determinadas zonas, incluso al personal del Vaticano con más antigüedad. Lo más revelador es que el informe médico oficial sobre la muerte de Francisco contiene inquietantes inconsistencias. Mientras que el Vaticano afirmó que murió de un derrame cerebral que provocó un paro cardíaco, los expertos médicos han cuestionado discretamente cómo se pudo llegar a un diagnóstico tan definitivo, tan rápidamente, sin realizar pruebas exhaustivas. El certificado de defunción fue firmado por el médico del Vaticano Massimo Fiorini, pero, curiosamente, el doctor Fiorini no ha hecho ninguna aparición pública desde el funeral del Papa. Los intentos de los periodistas médicos por entrevistarlo sobre las últimas horas del Papa han sido sistemáticamente rechazados por los funcionarios del Vaticano. En este clima de sospechas y preguntas sin respuesta, un grupo de 3 monjas de México llegó al Vaticano y se colocó en posición de oración cerca de la capilla del Santísimo Sacramento. Su presencia, explicada oficialmente como apoyo al próximo cónclave, se ha convertido en el centro de crecientes especulaciones sobre lo que podrían haber presenciado dentro de los muros sagrados: las pruebas y la sucesión. A medida que continuamos nuestra investigación sobre las circunstancias que rodean la supuesta muerte del Papa Francisco y las revelaciones de las monjas del Vaticano, es esencial examinar con mayor detalle las afirmaciones médicas. La causa oficial de la muerte, un derrame cerebral que provocó un coma y un paro cardíaco irreversible, ofrece una explicación conveniente que pocos cuestionarían. Estas condiciones, supuestamente agravadas por sus problemas de salud preexistentes, como la hipertensión, la diabetes y su reciente batalla contra la neumonía, crean una narrativa de declive natural que envuelve perfectamente la historia de un papa cuyas reformas habían desafiado cada vez más a los poderosos intereses dentro de la Iglesia. El momento de su supuesta muerte, el lunes de Pascua, tiene un peso simbólico sorprendente en la tradición católica. La Pascua representa la resurrección y la nueva vida en la teología cristiana, y que un papa fallezca supuestamente durante esta temporada sagrada crea una poderosa conexión narrativa que podría distraer la atención de las preguntas sobre las circunstancias de su partida. Los informantes del Vaticano, en sus anuncios, hicieron hincapié en la dimensión espiritual, centrándose en su transición a la vida eterna en lugar de abordar los aspectos más inquietantes de su repentina desaparición de la vida pública. El testamento final del Papa Francisco, fechado el 29 de junio de 2022 y publicado tras su supuesta muerte, ofrece otro elemento curioso de esta narrativa cuidadosamente construida. En este documento, supuestamente reflexionaba sobre su sufrimiento en la última etapa de su vida, ofreciéndolo por la paz en el mundo y por la fraternidad entre los pueblos, lo que convenientemente se alinea con las enseñanzas católicas sobre el sufrimiento redentor. Pero, ¿era este documento auténtico o se preparó con antelación como parte de un plan de contingencia para explicar su inesperada desaparición? La pregunta que subyace a este misterio sigue siendo: ¿qué pueden saber las monjas del Vaticano sobre el verdadero paradero del Papa Francisco y por qué se arriesgarían a romper su silencio ahora? El Vaticano no es solo una institución religiosa, sino una entidad soberana con su propio aparato de inteligencia, fuerzas de seguridad y cuerpo diplomático.
Los secretos que se guardan entre sus muros están protegidos por capas de poder, tradición y lealtad institucional que pocos se atreven a desafiar. Para que las monjas se pronunciaran en contra de esta maquinaria del silencio, se necesitaría un valor extraordinario, o tal vez una preocupación extraordinaria por lo que habían presenciado. Durante nuestra investigación, descubrimos múltiples casos en los que monjas relacionadas con el Vaticano habían tomado medidas inusuales en los meses previos a la supuesta muerte del Papa Francisco. Por ejemplo, un artículo de Newsweek del 23 de mayo de 2024 hablaba de 16 monjas españolas, hermanas clarisas, que rompieron con la Iglesia Católica y denunciaron al Papa Francisco por desacuerdos teológicos. Aunque oficialmente su salida se atribuyó a su desacuerdo con el documento que permitía bendecir a parejas del mismo sexo. ¿Podría haber razones más profundas para esta ruptura sin precedentes? ¿Sabían estas monjas algo que les impedía, en conciencia, seguir vinculadas al Vaticano? Otro hallazgo curioso tiene que ver con las monjas que trabajaban en la centralita del Vaticano, según informó AP News el 15 de marzo de 2025, donde atendían llamadas sobre la salud del Papa Francisco durante su hospitalización. Estas hermanas se encontraban en una posición privilegiada para detectar inconsistencias en las comunicaciones oficiales. Tal vez, observando que ciertas llamadas supuestamente relacionadas con el Papa parecían extrañas o falsas. Su posición central en la red de comunicaciones del Vaticano podría haberlas expuesto a información que nunca debió llegar al público. Quizás el caso más revelador fue el de la hermana Genevieve Janin-Gross, amiga del Papa Francisco, que rompió el protocolo del Vaticano para llorar ante su ataúd durante el velatorio el 23 de abril de 2025. Esta extraordinaria infracción del protocolo, captada por los fotógrafos y ampliamente difundida, podría parecer una simple expresión de dolor. Pero, ¿y si sus acciones fueran un mensaje codificado, una forma de señalar que algo iba profundamente mal en la versión oficial? Su proximidad al féretro le habría dado la oportunidad de observar detalles que los dolientes normales no podían ver, lo que podría haber suscitado preguntas sobre qué o quién estaba realmente siendo enterrado. La presencia de 3 monjas de México que acudieron expresamente al Vaticano durante el período de sede vacante, con un intenso programa de oración de 7 de la mañana a 7 de la tarde todos los días, añade otra capa a este misterio que se va desvelando. Su misión declarada era rezar por el cónclave y la elección del nuevo Papa, pero tal dedicación también podría sugerir el conocimiento de circunstancias preocupantes que requerían una intervención espiritual extraordinaria. Su ubicación cerca de la capilla del Santísimo Sacramento, a pocos metros de la tumba de Juan Pablo II, la situaba en un lugar desde donde podrían haber sido testigos de actividades inusuales dentro del Vaticano. Hemos venido expresamente para rezar por el cónclave y la elección del nuevo Papa. Su horario de oración era inusualmente intenso, lo que sugiere un nivel de urgencia más allá de las transiciones normales del poder papal. Estamos aquí para rezar ante el Santísimo Sacramento. Entramos a las 7 de la mañana y rezamos hasta las 7 de la tarde. Pero en realidad rezamos las 24 horas. Este es nuestro carisma. Una hermana hizo una declaración particularmente intrigante que podría contener un significado oculto. Sabemos que es un momento crítico. La Iglesia necesita nuestro apoyo en nuestras oraciones. ¿Por qué era este un momento crítico, más allá de los procesos normales de sucesión papal? ¿Qué hacía que esta transición en particular fuera tan preocupante como para requerir la oración las 24 horas del día de unas monjas convocadas especialmente? Estas preguntas apuntan a un conocimiento o a preocupaciones que van más allá de la narrativa oficial de una transición pacífica tras una muerte natural. La elección del sucesor del Papa Francisco, el Papa León XIV, se produjo con una rapidez sospechosa, comenzando con un cónclave el 7 de mayo y concluyendo con el humo blanco el 9 de mayo de 2025. El nombramiento del cardenal Robert Francis Prevost
como primer papa estadounidense de la historia, supuso un cambio drástico de América Latina a América del Norte, lo que podría indicar un reajuste del poder y la influencia dentro de la Iglesia. En su primer discurso público, el nuevo papa hizo hincapié en referirse a su predecesor. Gracias al Papa Francisco. También quiero dar las gracias a todos mis hermanos cardenales que me han elegido para ser el sucesor de Pedro y caminar con vosotros como una Iglesia unida, buscando siempre la paz y la justicia, tratando de trabajar con hombres y mujeres fieles a Jesucristo, sin miedo, para proclamar el Evangelio, para ser misioneros. Esta declaración, cuidadosamente redactada, con su énfasis en la unidad y en seguir adelante juntos, podría interpretarse como un intento de poner punto final a lo que realmente le sucedió al Papa Francisco. El mensaje parece claro: mirar hacia el futuro, no hacia las inquietantes cuestiones del pasado. Lo que hace particularmente interesante la elección del Papa León XIV es su trayectoria y sus conexiones. La hermana Terés del Genio, que le enseñó hace 40 años en la Unión Teológica Católica de Chicago, compartió algunas ideas que cobran un nuevo significado a la luz de los recientes acontecimientos. Un arriesgado que mantuvo contacto directo con figuras religiosas influyentes a lo largo de su carrera, sugiere a alguien bien posicionado para navegar por las traicioneras aguas de la política vaticana. Pero quizás lo más llamativo son los comentarios de su hermano sobre su infancia. Bueno, ya sabes que a algunos niños les gusta jugar a la guerra y ser soldados, y a algunas niñas les gusta jugar con muñecas y ser amas de casa. Él quería jugar a ser cura, así que cogió la tabla de planchar de nuestra madre, le puso un mantel encima y nos obligaba a ir a misa. Y nosotros íbamos a misa. Y él se sabía todo. Se sabía las oraciones en latín, se sabía las oraciones en inglés, y lo hacía todo el tiempo, y se lo tomaba muy en serio. No era una broma, no era un juego, se lo tomaba muy en serio. Aún más notable es que parecía haber indicios tempranos de su eventual ascenso al papado. ¿No es interesante? Así es como lo supimos. Y otra cosa, ¿cómo lo supimos cuando estaba en primer grado o en el jardín de infancia? Una de las madres de enfrente y otra de más abajo en la calle le dijeron: «Vas a ser el primer papa estadounidense en primer grado». Lo sabían. ¿En primer grado? Sí. Esta supuesta predicción infantil de que se convertiría en el primer papa estadounidense parece casi demasiado perfecta para ser una coincidencia. Podría haber sido el cardenal Prevost, preparado desde una edad temprana como parte de una estrategia a largo plazo por parte de fuerzas dentro de la Iglesia. ¿Fue la destitución del Papa Francisco el paso final para llevar a cabo este plan? Estas preguntas, aunque especulativas, apuntan a la posibilidad de que las maquinaciones se extiendan mucho más allá de lo que se ha dicho al público. El hermano también hizo un comentario interesante sobre cómo el Papa León XIV podría abordar su papado. Dime, ¿qué es lo que sabes de tu hermano que te hace pensar que será un papa increíble? Creo que el hecho mismo de que en su corazón, en lo más profundo de su alma, quería ser misionero, no quería ser obispo, no quería ser cardenal, pero eso es lo que se le ha pedido que haga, así que hacerlo. Le hubiera gustado volver a Perú y trabajar en las misiones porque sentía un profundo afecto por los desfavorecidos, por los pobres, por aquellos a quienes no se escucha, y tenía un sentimiento muy fuerte, y creo que, en ese sentido, será un segundo Papa Francisco. Creo que seguirá sus pasos trabajando por los desfavorecidos. La sugerencia de que sería un segundo Papa Francisco, trabajando por los desfavorecidos, podría interpretarse como un intento de dar continuidad y legitimidad a una sucesión que, de otro modo, podría plantear preguntas inquietantes. Si el Papa Francisco fue efectivamente destituido por sus reformas progresistas, posicionar a su sucesor como continuador de ese legado ayudaría a disipar las sospechas sobre la verdadera naturaleza de la transición, las controversias y el legado. Para comprender por qué el Papa Francisco podría haber sido destituido y qué es lo que las monjas del Vaticano podrían estar arriesgando al revelar esta información,
debemos examinar la naturaleza radical de su papado y los poderosos intereses a los que amenazó cada vez más durante sus 12 años como pontífice. Francisco no era un papa cualquiera. Sus reformas desafiaron siglos de poder y privilegios arraigados en la Iglesia, lo que lo convirtió en una amenaza para quienes se beneficiaban del statu quo. Una de sus decisiones más controvertidas se produjo en diciembre de 2023, cuando aprobó un documento titulado Fiducia Supplicans, que permitía a los sacerdotes bendecir a las parejas del mismo sexo. Esta medida revolucionaria causó conmoción en los círculos católicos tradicionales, que la consideraron un ataque a las enseñanzas fundamentales de la Iglesia sobre el matrimonio y la sexualidad. Pero lo más importante es que demostró la voluntad de Francisco de desafiar un dogma que durante mucho tiempo se había utilizado para mantener el control jerárquico sobre los fieles. Al sugerir que el amor y la bendición de Dios podían extenderse más allá de los límites tradicionales establecidos por las autoridades eclesiásticas, estaba disminuyendo efectivamente su poder para dictar quién era digno del favor divino. Más allá de esta política concreta, el Papa Francisco adoptó posturas sobre una serie de cuestiones que amenazaban los intereses establecidos dentro y fuera del Vaticano. Sugirió que incluso los ateos podían ir al cielo y adoptó enfoques más compasivos hacia el aborto y el nuevo matrimonio, posturas que algunos consideraron que socavaban la autoridad de la Iglesia para emitir pronunciamientos morales absolutos. Al introducir matices y misericordia en ámbitos anteriormente definidos por normas rígidas, estaba diluyendo el poder de quienes habían construido sus carreras y su influencia sobre la aplicación de esas normas. Quizás lo más peligroso fue que Francisco desafió activamente las estructuras de poder económico y político que durante mucho tiempo habían contado con el apoyo tácito o explícito de la Iglesia. Su defensa de la protección del medio ambiente, su crítica al capitalismo descontrolado y sus llamamientos a un trato más humano de los refugiados lo posicionaron en contra de poderosos intereses corporativos y políticos, incluidos aquellos con vínculos históricos con el Vaticano. Su encíclica Laudato Si vinculaba explícitamente la destrucción del medio ambiente con los sistemas económicos que priorizan las ganancias por encima de las personas y el planeta, lo que suponía un desafío directo a los influyentes donantes y aliados que anteriormente habían disfrutado de la cobertura moral de la Iglesia para sus prácticas explotadoras. Su enfoque de las finanzas de la Iglesia era igualmente amenazador para los intereses arraigados. Francisco inició reformas destinadas a aportar transparencia y rendición de cuentas al Banco del Vaticano y otras operaciones financieras, lo que podría sacar a la luz décadas de transacciones y relaciones cuestionables. Para quienes llevaban mucho tiempo utilizando el estatus soberano único de la Iglesia y sus prácticas secretas para obtener ventajas financieras, estas reformas representaban una amenaza existencial que solo se agravaría si se permitía que continuaran. Dados estos crecientes desafíos a los poderosos intereses, no es difícil imaginar por qué ciertas facciones dentro del Vaticano y relacionadas con él podrían haber decidido que el Papa Francisco se había vuelto demasiado peligroso para permanecer en el poder. La versión oficial de una muerte natural por un derrame cerebral y un paro cardíaco a los 88 años proporcionó la excusa perfecta para apartarlo de la escena, lo suficientemente plausible como para evitar sospechas inmediatas, pero lo suficientemente definitiva como para garantizar que ya no pudiera amenazar el statu quo. Pero, ¿qué saben exactamente las monjas del Vaticano sobre su verdadero destino y por qué se arriesgarían a romper el silencio ahora? Las monjas del Vaticano ocupan una posición única dentro de su jerarquía. Son al mismo tiempo personas con acceso a áreas e información sensibles, pero ajenas a las estructuras de poder dominadas por los hombres que toman las decisiones más importantes. Esta posición liminal las convierte en posibles testigos de secretos y las hace menos vinculadas por la lealtad que podría silenciar a sus homólogos masculinos. Durante el periodo en torno a la supuesta muerte del Papa Francisco, varios grupos de monjas se encontraban en posiciones que podrían haberles dado acceso a información inquietante. Las monjas que manejaban la centralita del Vaticano durante la hospitalización del Papa habrían sido conscientes de patrones de comunicación que podrían no coincidir con la versión oficial. Las personas involucradas en el cuidado de los aposentos papales podrían haber observado actividades o restricciones inusuales, y las más cercanas al Papa, como la hermana Genevieve Janin-Gross, que rompió el protocolo para acercarse a su ataúd, podrían haber notado detalles sobre sus supuestos restos que suscitaron preguntas alarmantes. Las 3 monjas de México que vinieron específicamente a rezar durante el período de sede vacante añaden otra dimensión a este misterio: su extraordinaria dedicación
rezar de 7 de la mañana a 7 de la tarde todos los días en el Vaticano, sugiere un conocimiento de las circunstancias que requieren una intensa intervención espiritual. Su declaración de que sabemos que es un momento crítico insinúa un conocimiento que va más allá de los procesos normales de transición papal. Podría ser que su presencia no fuera solo para rezar, sino para servir de testigos de lo que realmente estaba sucediendo dentro de los muros del Vaticano. Si el Papa Francisco fue realmente destituido en lugar de morir de forma natural, ¿qué le pudo haber ocurrido? De nuestra investigación se desprenden varias posibilidades. Podría estar recluido en algún lugar del propio Vaticano, que cuenta con numerosos apartamentos privados, mazmorras históricas y habitaciones secretas desconocidas para el público. Las extensas propiedades del Vaticano en Italia y fuera de ella ofrecen innumerables lugares donde un antiguo papa podría estar escondido, lejos de la vista del público. O, en el peor de los casos, podría haber sido silenciado para siempre para garantizar que nunca pudiera revelar lo que sabía sobre el funcionamiento interno de la Iglesia. La sospechosa rapidez y fluidez con la que se eligió al Papa León XIV como primer papa estadounidense plantea más preguntas sobre un posible plan a largo plazo que finalmente se está llevando a cabo. La afirmación de su hermano de que le dijeron de niño que se convertiría en el primer papa estadounidense sugiere un conocimiento previo que desafía cualquier explicación coincidental. El cuidadoso posicionamiento del nuevo papa como continuador del legado de Francisco en su preocupación por los marginados parece diseñado para desviar las sospechas sobre la naturaleza de la transición, mientras que su formación agustiniana, que enfatiza la comunidad y el propósito compartido, proporciona un marco teológico para avanzar sin mirar demasiado al pasado. Tenemos que buscar juntos ser una iglesia misionera, una iglesia que construya puentes y diálogo, siempre dispuesta a acoger como esta gran plaza con los brazos abiertos, para mostrar nuestra caridad, nuestra presencia y dialogar con amor. Este énfasis en puentes y diálogo podría interpretarse como un intento de cerrar el capítulo sobre lo que realmente le sucedió al Papa Francisco, de tender puentes sobre las preguntas inquietantes, en lugar de excavar en la verdad que se esconde debajo. El énfasis repetido en avanzar juntos sugiere un deseo de desviar la atención de las circunstancias de la desaparición de Francisco de la vida pública. El Vaticano tiene una larga historia de gestión de verdades incómodas mediante el silencio estratégico, ceremonias elaboradas y, finalmente, la canonización. Ya hemos visto este patrón antes con el Papa Juan Pablo I, cuya repentina muerte tras solo 33 días en el cargo dio lugar a teorías de asesinato relacionadas con sus planes de investigar las finanzas del Vaticano. A pesar de las preguntas que siguen sin respuesta sobre las circunstancias de su muerte, la controversia fue sustituida gradualmente por el dramático papado de Juan Pablo II, y el propio Juan Pablo primero ha sido puesto en el camino hacia la santidad, un proceso que cierra definitivamente cualquier pregunta desagradable sobre su fallecimiento. Podríamos estar asistiendo a las primeras etapas de un patrón similar con el Papa Francisco. Su sucesor ya ha expresado su gratitud hacia Francisco y se ha posicionado como continuador de su legado. La maquinaria de la Iglesia ha pasado a ocuparse de nuevas preocupaciones y retos. Y si el patrón se mantiene, podríamos esperar un impulso para la canonización de Francisco en los próximos años. Un movimiento que lo transformaría de un mártir potencialmente problemático a un santo oficialmente reconocido, cuyo verdadero destino se vuelve cada vez más irrelevante para los fieles. Pero si las monjas del Vaticano han roto realmente el silencio para revelar dónde se encuentra realmente el Papa Francisco, esta narrativa cuidadosamente gestionada podría desmoronarse. Las monjas, con su reputación de integridad moral y dedicación espiritual, son testigos especialmente creíbles. Su testimonio, si sale a la luz pública, podría obligar a rendir cuentas por cuestiones que los poderosos intereses preferirían mantener ocultas. Esto puede explicar por qué estas revelaciones, si existen, han sido tan difíciles de verificar y documentar. La influencia del Vaticano se extiende mucho más allá de sus muros, afectando a la cobertura mediática, las respuestas políticas e incluso el entorno de la información digital. Se pueden ajustar los algoritmos, modificar los resultados de las búsquedas y enterrar las historias inconvenientes bajo montañas de contenidos más respetables. Las herramientas disponibles para silenciar o desacreditar a los denunciantes, incluso a los que visten hábitos, son más sofisticadas que nunca. Sin embargo, la verdad tiene una cualidad persistente, especialmente cuando se trata de cuestiones de justicia fundamental e integridad moral. Si el Papa Francisco fue realmente destituido porque amenazaba intereses arraigados dentro de la Iglesia, esa verdad podría acabar saliendo a la luz a pesar de todos los esfuerzos por ocultarla.
Las monjas, que podrían estar arriesgándolo todo para revelar su paradero, estarían actuando según la mejor tradición de su vocación, anteponiendo la verdad divina a la lealtad institucional y el bienestar de los fieles a la protección del poder. Mientras tanto, el Papa León XIV sigue al frente de la Iglesia Católica, haciendo hincapié en la unidad, la misión y el avance conjunto. Queda por ver si representa la culminación de un plan a largo plazo o simplemente el siguiente capítulo de la compleja historia de la Iglesia. Pero para quienes siguen de cerca los acontecimientos, las preguntas que rodean el destino de su predecesor siguen siendo urgentes y sin respuesta. Preguntas que algunas monjas del Vaticano pueden haber decidido que ya no pueden seguir respondiendo solo con el silencio. Gracias por vernos. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenidos similares.